Petra es una de esas visiones que parecen salidas de la imaginación más desbordada. Un refugio tallado en la piedra que desafía la noción misma de construcción convencional. Su fachada principal se alza, labrada en la pared de arenisca, hasta una altura aproximada de 40 metros, como si un edificio de varios pisos hubiera brotado directamente de la roca sin el auxilio de ladrillos ni de bloques ensamblados. Desde la distancia, la ciudad tetrificada aparece en medio del desierto jordano como un prodigio. No es mera presencia, sino una especie de resplandor. Manantiales que hoy no se dejan a la vista debieron fluir una vez por esos parajes. Hubo jardines donde no debería haber jardines, y monumentos tan altos que obligan a inclinar la cabeza hasta que el cuello reclama reposo. Ahora planteo una pregunta incómoda. ¿Y si la historia que aceptamos acerca de Petra está equivocada? ¿Y si lo que consideramos el inicio de una tradición fue, en realidad, la culminación de algo mucho más antiguo? Al contemplar el conjunto, la sensación que aflora no es la de un origen, sino la de un final genial, el punto en el que una larga cadena de saberes alcanza su cota máxima. Un giro inquietante de ese relato llegó gracias a un dron equipado con radar de penetración profunda, un equipo capaz de leer lo que ya se oculta bajo capas de roca. Cuando sobrevoló algunos de los monumentos más veteranos, los investigadores no reaccionaron con gritos de asombro, sino con una silenciosa incredulidad. No se trataba de la belleza romántica que se admira de inmediato, sino de ese silencio que sobreviene cuando el cerebro intenta asimilar algo que contradice las expectativas. Bajo la geometría casi simétrica del gran frente tallado, con proporciones que desafían la casualidad, el radar detectó vacíos y niveles ocultos, patrones con precisión milimétrica que no encajaban con la idea de simples talladores actuando con cinceles en la roca. No apareció ni una inscripción que explicara el proceder, ni herramientas abandonadas que gritaran «Aquí trabajamos durante años». La ausencia misma hablaba, y lo hacía de una manera perturbadora. El diseño era demasiado conciso, demasiada precisión para atribuirse únicamente al pulso humano. Las variaciones entre un punto y otro se medían en centímetros, y en algunas líneas se hablaba incluso de milímetros. Para obtener tal exactitud, habría que esperar de instrumentos de guiado láser industriales modernos, no de artesanos colgados del flanco de un desfiladero usando herramientas de bronce. La doctora Judith Mackenzie, especialista en arquitectura antigua, señaló que ese equilibrio revela dominio de relaciones proporcionales, patrones que remiten a razones como la de 3:2 e invocan reminiscencias del llamado número áureo. Si esto es correcto, entonces alguien debía saber de antemano qué sustraer y qué dejar. Debía existir un plan definido más allá de la mera intuición artesanal. Aquí entra la paradoja que atrapa. Todos los indicios sobre el terreno muestran una uniformidad casi mecánica. Los arqueólogos jordanos, al registrar las huellas en la piedra, notaron que cada golpe de cincel parecía idéntico al anterior. Misma profundidad, mismo ángulo, misma separación. Faltaba ese temblor corporal, aquella variación que se introduce cuando el trabajador se fatiga. No había rastro de pérdida de ritmo ni de oscilaciones en la presión. La elaboración de la piedra parecía resultado de una constancia casi mecánica. Algunos expertos propusieron el uso de proyecciones geométricas elementales, equipos primitivos de referencia semejantes a los que siglos después describieron los ingenieros romanos, pero no hay pruebas de que tales métodos existieran en la región en aquel momento. Otros imaginaron plantillas o guías de madera fijadas a la roca, pero no se hallaron rastros que sostuvieran esa hipótesis. Lo que sabemos con certeza es que fueron extraídos alrededor de 8.500 metros cúbicos de arenisca con una uniformidad extrema, según apreciaron canteros italianos que examinaron el frente de cerca. Para quienes han trabajado toda su vida con la piedra, el resultado es extraño hasta lo increíble. No parece explicable sin la ayuda de tecnologías avanzadas. Esa constatación enciende la mayor enigma de Petra. Si aceptamos que la precisión es incompatible con el único trabajo manual, debemos plantear la siguiente posibilidad: que lo que vemos no sea el punto de partida, sino el producto final de un conocimiento técnico que alguien ya poseía antes de comenzar el trabajo y que transformó la roca con plan y cálculo. Pero si alguien poseyó este saber, ¿quién fue y de dónde provino? Otra pista preocupante surgió cuando se estudiaron las propiedades acústicas de las cámaras interiores. En ciertos puntos, al entrar en las cámaras que hay detrás de la fachada o al situarse en lugares determinados de tumbas y salas excavadas, cualquier sonido queda suspendido. No se dispersa en ecos caóticos ni se pierde, sino que se amplifica con una claridad inquietante y desaparece con precisión. En 2019, ingenieros acústicos analizaron el perfil de resonancia de edificaciones como el monasterio y el tesoro, y comprobaron que su respuesta sísmica y su campo acústico son muy similares a los de salas diseñadas deliberadamente para música o discursos públicos. Es decir, para lograr ese resultado no bastó la casualidad al arrancar materia,
Fue preciso un control minucioso de volúmenes, de textura superficial de muros y de la densidad del material. Los romanos, al construir teatros, moldeaban la acústica con gradas inclinadas y paredes curvas tras largos procesos de ensayo y error. En Petra se obtuvo el mismo efecto mediante la sustracción de roca, sin textos que lo explicaran ni inscripciones que declararan la intención. Investigadores de universidades jordanianas y de institutos tecnológicos norteamericanos, tras comparar frecuencias en 2021, concluyeron que la configuración sonora fue una afinación deliberada de la piedra. Si esas cámaras se emplearon para cantos, ritos o discursos, alguien tuvo que calcular exactamente qué forma debía adquirir la cavidad antes de retirarla. Viene entonces otra cuestión material y sorprendente: el agua. Petra no solamente desafía la lógica en piedra y sonido, también lo hace en el manejo del elemento que hace posible la vida. A lo largo de las paredes del desfiladero se observan canales finamente tallados. Parecen marcas naturales, pero son parte de un complejo sistema de gestión hídrica cuya sofisticación resulta hoy difícil de creer. En esa región las precipitaciones son escasas, apenas unos centímetros al año, y sin embargo Petra sostuvo en su momento a decenas de miles de habitantes, mantuvo fuentes, estanques y jardines, e incluso abasteció pueblos vecinos. En 2015, hidrólogos británicos mapearon el sistema oculto mediante radar y observación satelital, y hallaron una red ramificada de cisternas, tuberías de cerámica, cámaras reguladoras de presión y mecanismos hidráulicos tallados con precisión que permiten un caudal estable a lo largo de kilómetros de terreno irregular. Algunos conductos presentaron un revestimiento impermeable y filtros para retener sedimentos. Uno de los acueductos desciende aproximadamente 30 metros a lo largo de varios kilómetros con un declive tan preciso que el agua circulaba sin estancamientos ni desbordes. Aún hoy, para lograr esa pendiente constante se requieren instrumentos de medida muy exactos. Atendiendo al trazado, varios tramos no optaron por la ruta más corta o más fácil, sino que atravesaron roca sólida con ángulos muy definidos, sin túneles colapsados ni registros de correcciones. Cada segmento encaja con el siguiente como si los constructores supieran de antemano dónde la piedra sería más blanda o dónde existirían fallas naturales. Todo ello se llevó a cabo sin aparatos sísmicos, sin mapas geológicos detallados y aparentemente sin dejar huellas en el proceso, como si la tierra hubiera sido leída antes de tallarla. Algunas hipótesis sugieren que ese saber pudo transmitirse oralmente, a través de tradiciones muy antiguas, o mediante herramientas ya perdidas que percibían vibraciones o cambios sutiles en la roca. Lo perturbador es que, como en el caso de la Gran Fachada, no dejaron textos que expliquen la concepción de esa red hidráulica. A continuación surge otro enigma: ¿cómo sobrevivió Petra a terremotos que, por lógica, habrían de haberla convertido en ruinas? La ciudad se ubica en una zona sísmica activa. La falla del Mar Muerto se extiende por 60 kilómetros, y fuentes históricas registran al menos 5 terremotos destructivos entre los siglos I y VI de nuestra era. Teóricamente, las fachadas verticales labradas en arenisca tendrían que haber resquebrajado y colapsado. En 2014, una colaboración entre la Dirección de Antigüedades de Jordania y especialistas europeos analizó la propagación de fisuras en los monumentos y halló un resultado inesperado. Las grietas no siempre continuaban su trayectoria, sino que, en algunos tramos, se detenían bruscamente en correspondencia con detalles tallados. Lejos de amplificar el daño, esos vacíos y cortes parecían absorber la energía sísmica. Hoy, conceptos presentes en la arquitectura sismorresistente moderna, juntas de deformación, zonas flexibles y puntos de fallo controlado, aparecen en Petra, pero moldeados en la propia roca. Columnas parcialmente separadas del muro, rincones con separaciones de apenas unos milímetros, surcos verticales y relieves hundidos funcionan como elementos que permiten micromovimientos y aumentan la superficie para amortiguar vibraciones. Los sismólogos llaman a esto amortiguamiento pasivo de vibraciones, una noción cuyo formalismo científico surgiría mucho después. Los escáneres de radar añadieron algo inquietante. Detrás de varios frentes monumentales hay cavidades vacías que no corresponden a tumbas puramente decorativas, sino a espacios sin propósito aparente y ocultos tras metros de roca labrada. Estas cavidades reducen la masa total del monumento y, en consecuencia, su carga sísmica, funcionando de manera análoga a las cámaras huecas que hoy se emplean en los rascacielos. Ante la ausencia de documentación escrita sobre estas técnicas, algunos especialistas piensan que se fueron desarrollando gradualmente, generación tras generación, aprendiendo qué resistía y qué no tras cada terremoto, mientras que otros sugieren que esos conocimientos provendrían de una cultura previa, ya adaptada a vivir en terreno sísmico. Lo cierto es que las estructuras posteriores, tanto nabateas tardías como romanas, no aplicaron estos refinamientos y, en muchos casos, fueron las que se vinieron abajo. Otro misterio profundo es la desaparición de la materia extraída.
Solo en la gran fachada se calcula que se removieron alrededor de 8.500 metros cúbicos de arenisca, un volumen suficiente para llenar varias piscinas olímpicas. En otros contextos del mundo antiguo suelen encontrarse escombros y señales del trabajo humano, montones de bloques, entierros de restos en canteras, fragmentos descartados, pero en Petra el paisaje se muestra sorprendentemente limpio. En 2020, un grupo de geólogos intentó rastrear a dónde pudo haber ido ese material mediante análisis sedimentarios y fotografía aérea. Solo localizaron algunos montículos a cierta distancia del asentamiento, pero ninguno coincidía plenamente en composición y color con la arenisca de la fachada principal. ¿Fue transportado lejos? ¿Se recicló de una manera que aún no comprendemos? Se propuso que tal vez se empleó como material de relleno, triturado para usos hidráulicos o reutilizado en construcciones posteriores bajo un control organizativo tan estricto que apenas dejó residuos. Nada de ello explica, sin embargo, la práctica ausencia de desperdicios alrededor de los monumentos más antiguos. Esa ausencia material tiene su eco en otro vacío más silencioso, el de las palabras. En las grandes civilizaciones antiguas, los monumentos suelen abundar en inscripciones. Los templos egipcios se cubren de jeroglíficos, los foros romanos muestran placas con fechas y dedicatorias. Sin embargo, los monumentos más colosales de Petra son, paradójicamente, los más mudos. Esto resulta aún más extraño porque los nabateos sí fueron prolíficos en la escritura en muchos contextos. Se han catalogado más de 4.000 inscripciones en el área de Petra, constancias administrativas, dedicatorias y marcas cotidianas. Pese a ello, la gran fachada conocida como El Tesoro, su equivalente el monasterio y otras sepulturas de gran factura aparecen casi desprovistas de textos que expliquen al autor, la fecha o la finalidad precisa. Un epigrafista que dedicó más de una década a estudiar las inscripciones llegó a una conclusión perturbadora. Las inscripciones más elaboradas, las que ostentan títulos reales o dedicaciones importantes, aparecen en edificios menos grandiosos y técnicamente más modestos. Las grandes obras monumentales están casi en silencio epigráfico. Dos explicaciones principales se han propuesto en la antigüedad para este fenómeno. La primera sostiene que los nabateos optaron deliberadamente por dejar sin inscripciones monumentos de carácter probablemente religioso o simbólico, no identificables con una persona concreta. La segunda hipótesis es más inquietante. Estos grandes edificios podrían haber existido antes de la llegada de los nabateos y haber sido heredados por ellos, razón por la cual no aparecen inscripciones que los atribuyan a esa cultura. Algunas evidencias apuntan a esa dirección. Muchas inscripciones nabateas aparecen en construcciones posteriores de peor factura, y el estilo arquitectónico de los edificios más antiguos incorpora elementos que no encajan totalmente con la cultura nómada y comerciante que suele atribuirse a los nabateos, mostrando influencias helenísticas, asirias y rasgos heredados de tradiciones anteriores. Además, bajo la policromía y el pulido final de algunos frentes, se han detectado marcas y señales de antigüedad mayor, huellas que parecen anteriores al acabado definitivo y que, en algunos casos, no corresponden a las escrituras nabateas conocidas. Cuando la solución parecía inaccesible, un nuevo conjunto de hallazgos magnéticos complicó aún más la trama. En 2022, geofísicos mapearon el magnetismo en el corazón de Petra con la intención de localizar cámaras subterráneas o rutas de trabajo antiguas. Lo que hallaron no fue banal. En puntos claves, sobre todo alrededor del tesoro, el monasterio y ciertas sepulturas, las agujas de las brújulas se desviaban varios grados para luego regresar a la normalidad al alejarse solo unos metros. Al principio se pensó en minerales locales, pero los análisis químicos mostraron que la composición de la roca era comparable a la de áreas sin anomalías magnéticas. Lo más inquietante fue que tales anomalías no se distribuían al azar, sino que se concentraban junto a columnas, pórticos y nichos tallados con gran precisión, lo que descarta una explicación puramente geológica y sugiere alguna intervención humana. Surgieron hipótesis sobre la posible manipulación del magnetismo, sobre la exposición a procesos térmicos extremos o a alguna energía capaz de alterar de forma duradera la firma magnética de la piedra. No sabemos qué proceso pudo hacerlo ni por qué afecta solo a los edificios más antiguos y precisos. Drones detectaron anomalías magnéticas similares en zonas no excavadas, lo que indica que lo que observamos en superficie puede ser solo la punta de un fenómeno más amplio. Finalmente, y quizá lo más inquietante de todo, es la ausencia de herramientas. Cientos de excavaciones arqueológicas, más de 85 misiones internacionales, han desenterrado templos, tumbas, altares, sistemas hidráulicos, escalinatas, cámaras inacabadas y pasadizos ocultos. Sin embargo, donde cabría esperar encontrarse con las huellas del trabajo, cinceles rotos, martillos desgastados, restos de andamiaje, el registro es escaso.
donde en canteras egipcias o en bloques griegos es habitual hallar piezas en proceso intermedio y herramientas desechadas. En Petra, el suelo alrededor de los frentes más antiguos aparece casi panamente limpio. Los pocos objetos hallados no concuerdan con la maestría exhibida en los cortes. Son piezas ceremoniales o instrumentos demasiado simples, la mayoría de bronce o hierro, materiales que los expertos consideran poco aptos para obtener durante mucho tiempo la limpieza y la precisión que vemos en la roca. En 2021, un análisis en detalle confirmó lo que muchos ya sospechaban. La ausencia de desechos útiles es incompatible con la logística de una obra de semejante magnitud. Para algunos, esto significa que se emplearon herramientas hechas con materiales orgánicos o aleaciones desconocidas hoy, instrumentos diseñados para ser reutilizados y retirados al final del trabajo, o que el proceso de trabajo no dejaba las huellas a las que estamos habituados. Otros van más lejos y plantean que lo que interpretamos como marcas de herramienta puede no ser huella de instrumentos en absoluto, sino el resultado de procesos hoy incomprensibles. Cuando se analizaron en su totalidad los datos de radar de penetración profunda, la panorámica subterránea cambió por completo. Bajo el tesoro no solo aparecieron cavidades aisladas, sino niveles ocultos conectados por geometrías precisas y patrones tridimensionales en bloques que no se corresponden con formaciones geológicas naturales. Esas estructuras ocultas se alinean con los elementos visibles del frente, con cámaras acústicas, con zonas diseñadas para disipar energía sísmica y con las anomalías magnéticas. Todo apunta a un enfoque integral del diseño, una arquitectura que no se limita a la fachada, sino que se despliega en profundidad, como si aquello que el ojo ve fuera apenas la parte visible de una obra mucho mayor. Cuanto más se revelan estas piezas, más se multiplican las preguntas. La precisión extrema, el control acústico, la resistencia sísmica calculada, la desaparición del material extraído, el silencio epigráfico, las anomalías magnéticas y la ausencia de herramientas ya no parecen hechos aislados, sino articulaciones de un mismo sistema. Petra deja de ser un conjunto de ruinas para parecerse a una estructura pensada como sistema integrado, donde la forma, el sonido, la orientación y el vacío actúan de manera concertada. Si el tesoro no fue solo una tumba o una fachada ceremonial, ¿por qué esconder cámaras detrás de él? ¿Para qué lograr una afinación acústica tan precisa? ¿Por qué incorporar dispositivos que disipan la energía sísmica con tanta eficacia? Todas las respuestas parciales empujan hacia el interior de la roca, hacia lo que aún permanece oculto. Las cavidades detectadas no son independientes, sino que forman una red coherente, con niveles alineados verticalmente con los elementos del frente. Cada columna, cada nicho, cada cornisa parece corresponder a una contraparte subterránea. Una arquitectura tridimensional deliberada cuya función todavía ignoramos. Esto abre la posibilidad inquietante de que las fachadas fueran meros interfaces visibles, señales que marcaban el acceso o advertían sobre algo más valioso o peligroso bajo la roca. Una lógica que en muchas culturas antiguas reservaba los asuntos sagrados al interior, accesibles solo a quienes conocían cómo entrar. Petra, con su monumental silencio, se ajusta a ese patrón. Quizá las claves no estaban destinadas a ser publicadas, sino transmitidas oralmente, ritual o simbólicamente, o tal vez quienes conocían la verdad nunca la plasmaron por escrito. Algunos investigadores recuerdan que en otras tradiciones las construcciones más avanzadas aparecen en fases tempranas y luego desaparecen o se simplifican. Podría tratarse de un legado heredado que las generaciones siguientes no supieron o no pudieron sostener. Petra parece encajar en esa pauta preocupante. Lo más antiguo se muestra más perfecto, más sustentable y menos explicable. Hoy existe la posibilidad real de que, bajo el tesoro, a decenas de metros de profundidad, se abran espacios aún inexplorados, cámaras herméticas no comunicadas por puertas visibles sino por la propia masa de la roca. Abrirlas plantea un dilema. Cualquier excavación podría alterar el equilibrio preservado durante milenios. Por eso la técnica de escaneo constituye por ahora la única ventana segura hacia ese mundo oculto. Pero esa ventana ya ha transformado la cuestión central. El debate ya no es solo cómo tallaron con tanta destreza, sino qué representaban esas cámaras. ¿Protegían algo? ¿Señalaban un problema? ¿Servían como filtro o como puerta? Si alguna de esas cámaras llegara a abrirse y revelara lo inesperado, podría reescribir capítulos enteros de la historia antigua o plantear interrogantes aún más inquietantes. Lo cierto es que Petra guarda algo más que los vestigios de una civilización perdida. Custodia un secreto cuya naturaleza ignoramos en gran medida. Aun cuando algunas preguntas quizá queden abiertas para siempre, la propia incertidumbre convierte a Petra en una lección. Nos recuerda que las culturas antiguas pudieron alcanzar complejidades que a menudo no somos capaces de reconocer. Tras las teorías y la fascinación, emerge algo profundamente humano. Petra es obra de manos trabajadoras, de mentes que soñaron y de comunidades que vivieron en condiciones duras.
Tal vez no comprendamos todos sus métodos, pero percibimos el peso de su intención. Esa intención sigue resonando cuando el sonido se detiene en una cámara, cuando la brújula se tambalea junto a una columna o cuando la piedra permanece erguida contra el tiempo. A medida que la tecnología nos permita escudriñar con mayor profundidad, cada nueva generación añadirá capas de interpretación y abrirá nuevas preguntas. Quizá el legado verdadero de Petra no resida en respuestas definitivas, sino en la llamada a mirar más allá de lo evidente y a mantener la humildad frente al pasado. Cuando, por fin, uno se aleja y el desfiladero vuelve a cerrarse, queda una sensación difícil de nombrar. No es solo asombro, sino la certeza de haber tropezado con algo que no encaja en categorías simples. Petra no es solo un resto arqueológico, es un enigma que desafía nuestra capacidad de entender y, tal vez, una invitación a seguir preguntando.